Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 31 al 39. Seguimos en nuestra serie de sermones, en nuestra serie de exposiciones a la carta de Pablo a los romanos. Y en esta oportunidad entonces nos toca esta sección que va del verso 31 al 39 del capítulo 8. Escuchemos con atención la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligros, o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la palabra del Señor, infalible, inerrante y suficiente. La semana pasada nosotros estudiamos acerca del propósito eterno de Dios. Y Pablo deja bien claro en Romanos 8, versículos 28 al 30, que lo que Dios comenzó en nosotros, lo completará en el día de Jesucristo. Ahora, en la parte final de este capítulo 8, Pablo hace una especie de remate final. Y por eso comienza preguntando, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Es como si Pablo nos dijera, frente a estas preciosas verdades, delante de la verdad incuestionable del inmutable propósito de Dios para sus hijos, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es lo que diremos? Bueno, Pablo, después de todo, ya ha mencionado varias cosas. Y ahora él se detiene una y otra vez para decirnos lo siguiente. ¿Captas lo que esto significa? ¿Estás viendo con claridad lo que esto significa? Y fíjense que eso es lo que toda predicación, toda enseñanza fiel debería buscar hacer. ¿Qué quiero decir? No es suficiente con explicar los hechos, con esbozar la doctrina, con exponer las verdades contenidas en las Escrituras. Ciertamente tenemos que hacer eso. Sin embargo, también hay que hacer la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ojo, todos debemos hacer esa pregunta, no solamente el que enseña la Biblia, el que expone la Biblia, el predicador, sino también el que la escucha tiene que hacerse esa pregunta. Ojo, no es solo mi tarea como predicador aplicar la verdad para ustedes. También es su tarea como oyentes aplicar la verdad. Cuando vienes a la iglesia, ¿vienes como un consumidor pasivo o vienes como alguien que cree que Dios habla por medio de la palabra y estás dispuesto a tomar esa palabra y aplicarla a tu vida? Ahora, para ayudarnos en la aplicación, Pablo aquí presenta una serie de preguntas y por medio de ellas nosotros vamos a explorar este texto. Y mi tema para hoy es el siguiente: Dios por nosotros para siempre. Dios por nosotros para siempre. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Pablo
aquí en el verso 31, dice lo siguiente: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el fondo, ¿qué está haciendo Pablo? Está preguntando, ¿quién puede impedir los propósitos de Dios para nuestro bien? ¿Qué enemigo puede vencer la voluntad de Dios para su pueblo? Esa es la pregunta que está haciendo Pablo. Esa es su pregunta. Ahora, la respuesta del apóstol Pablo está vinculada a la pregunta. De hecho, está como entretejida en la forma como él pregunta. Miren cómo lo dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es por nosotros, está diciendo Pablo. Y si ese es el caso, ¿a qué enemigo debemos temer? Ese es el argumento de Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿a quién debemos temer? Si Dios es por nosotros. Es cierto, hay un enemigo que busca destruir, que busca socavar, que busca engañar, pero Dios es por nosotros. Así que incluso los planes más macabros, más malvados del enemigo no pueden causar temor en aquellos que saben que Dios es por nosotros, que Dios es por nosotros. Ahora, frente a esta afirmación, inmediatamente surge la pregunta: ¿cómo puedo saber que Dios es por mí? ¿Cómo puedo saber que Dios es por mí? Hay algunos que les cuesta creer esta verdad a veces. Es cierto que todo cristiano en realidad dice, sí, Dios está de mi lado, Dios me ama, yo creo en eso. Pero en el fondo siempre existe una especie de residuo de duda. Una duda que está allí profundamente arraigada en nuestro corazón. Duda que dice, pero quizás en mi caso, Dios no es por mí. Tal vez Dios en mi caso no está completamente comprometido conmigo. Sé que Él me soporta un poco, pero en realidad no está a mi lado. No está completamente a mi lado. ¿O si lo está? Siempre está esa duda persistente de que en realidad Dios no puede amarnos tanto. Y ciertamente esa duda persistente es una de las herramientas favoritas de Satanás para robarnos la paz. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? ¿Cómo vamos a lidiar con esa duda residual, esa duda persistente que está allí? ¿Qué antídoto tenemos frente a esa duda venenosa? Mira conmigo el texto. Verso 32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Fíjate, si buscas una prueba de que Dios es por ti en la casa que tienes, o en el cónyuge que tienes, o en tus bellos hijos, o en tu trabajo, o en el ascenso que obtuviste, si observas todos tus logros en la vida y te dices a ti mismo, mira qué bien me va, claro que Dios está conmigo. Si es así como piensas, te pregunto, ¿qué sucedería con esa tu seguridad cuando el acusador entre al tribunal de Dios y diga, ¿acaso Juanito Pérez sirve a Dios de balde? Es lo que Satanás le dijo a Dios por causa de Job. Claro, le has dado todo. Él es rico, tiene un montón de cosas. Obvio que sirve al Señor. Entonces, ¿qué sucedería, te pregunto, si pierdes el trabajo? Si recibes un diagnóstico médico desfavorable. Si tus hijos se rebelan. Si tu matrimonio se desmorona.
si son estas cosas las que pones en la balanza para saber si Dios es por ti, y de pronto todas ellas se caen a pedazos, ciertamente vas a concluir: Dios me ha dado la espalda. Dios me ha abandonado. Él me dejó. Por lo tanto, queridos, hay una fuente que nunca se agotará. Hay un suministro inagotable de seguridad que prueba que Dios es por ti. Que prueba que Dios es por ti más allá de toda duda, sin importar las circunstancias. Y está aquí en el versículo 32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquí está entonces ese manantial de esperanza, de seguridad, de consuelo, de que Dios es por ti, de que Dios es siempre por sus hijos. Él no eximió ni siquiera a su propio Hijo. Lo entregó para hacerte suyo. Por lo tanto, la cruz, ¿qué es? La cruz es el púlpito desde el cual se predica el amor del Padre. Allí Dios está predicando. El Calvario, la cruz del Calvario, anuncia ¿qué cosa? El compromiso absoluto de Dios por ti. Él es por ti. Insisto, ¿cómo puedes saber que Dios es por ti? Mira la cruz. Mira la cruz. Pablo pregunta, ¿no creen que Él, Dios, junto con su Hijo Jesús, lo más precioso que Él tiene, no les dará todo lo que ustedes necesitan para vivir por Él? John Knox, famoso padre del presbiterianismo escocés, él dijo lo siguiente: un hombre más Dios es igual a la mayoría. Un hombre con Dios es igual a la mayoría. Y esa es la enseñanza que tenemos aquí en el texto. Dios es por ti. Por lo tanto, la oposición del maligno, la oposición satánica no puede vencerte. De allí que luego Pablo pregunta en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? John Stott, un famoso predicador inglés, señaló lo siguiente: muchas voces levantan esta acusación. Nuestra conciencia nos acusa. El diablo nunca deja de presentar acusaciones contra nosotros, pues el título diabolos significa calumniador o acusador. Se le llama el acusador de los hermanos. Además, sin duda tenemos enemigos humanos que se deleitan en señalarnos con el dedo acusador, pero ninguna de sus acusaciones puede sostenerse. Eso dice Stott. Ahora la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué estas acusaciones no pueden sostenerse? Bueno, una vez más, miremos el texto. Aquellos contra quienes vienen las acusaciones, ¿quiénes son? Elegidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?, pregunta el apóstol Pablo. Y este pueblo escogido por Dios, amado de antemano, como vimos la semana pasada, predestinados antes de la fundación del mundo, como nos enseñan los versículos 29 y 30, también son, como dice Pablo aquí, justificados. Por eso Pablo dice, el que justifica es Dios. Nadie los puede acusar porque el que justifica es Dios. Ahora sí, es cierto, eres culpable, yo también lo soy. Y es correcto que nos lamentemos por nuestro pecado. Pero con la ayuda de Dios, como cristianos unidos espiritualmente a Cristo Jesús, debemos y podemos derrocar y vencer el pecado en nuestras vidas cada vez más.
Sin embargo, la realidad del pecado siempre permanecerá hasta que vayamos a estar con Jesús en la gloria. Y Satanás, la conciencia, los colegas en el trabajo, a veces nos apuntan con el dedo acusándonos. ¿No dices que eres cristiano? ¿No dices que eres una cristiana? Mira lo que haces, mira cómo vives, eres un hipócrita. Y honestamente, en nosotros mismos, no tenemos defensa cuando se trata de hechos. Sí, he sido hipócrita. Sí, he sido muy inconstante. No hay atenuantes. No puedo victimizarme. No puedo echarle la culpa a otros. Soy culpable ante Dios. Esa es la verdad. Pero Dios, habiendo entregado a su Hijo por nosotros, nos ha declarado justos ante sus ojos. Somos justificados. No porque seamos justos, porque no lo somos, sino porque Jesús, el Hijo, el justo, ha pagado por completo el castigo por nuestra culpa y gracias a Él somos libres de toda acusación. Y luego Pablo pregunta en el verso 34, ¿quién es el que condenará? Y responde, Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Fíjense, Pablo está diciendo, la cruz, la tumba vacía, la ascensión, la sesión, el reinado, la intercesión de Cristo son invencibles. Él murió por mi causa, resucitó para mi justificación, reina para mi salvación, intercede para mi preservación diaria. Él es un Salvador completo, Él es un Salvador suficiente. Hay una historia que cuenta un predicador acerca de un niño que recibió un regalo para Navidad. Ustedes saben cómo se entusiasman los niños con los regalos. Y abrió el regalo muy entusiasmado y se encuentra con las palabras más decepcionantes para un niño en Navidad. Pilas no incluidas. Bueno, Jesús no es como ese juguete. Nada hace falta en el Evangelio. Nada. Nunca vas a leer esas palabras decepcionantes. Esto no está incluido. Porque Él es un Salvador completo. Él es un Salvador absoluto. Todo lo que necesitas está en Él. Él murió, resucitó, reina e intercede ahora mismo por nosotros. Entonces, si eres cristiano, la condenación no es una posibilidad para ti. No hay condenación. Ninguna condenación. No es una posibilidad para el hijo o para la hija de Dios. Tenemos entonces en primer lugar, ¿quién contra nosotros? En segundo lugar, ¿quién nos separará? En la segunda subsección de esta parte final de Romanos 8, Pablo plantea una otra pregunta. ¿Quién, dice, nos separará del amor de Cristo? En el verso 35. Y fíjense que esa es una pregunta estremecedora. ¿Y por qué digo que es estremecedora? Porque debido a nuestra experiencia con las relaciones humanas y nuestro conocimiento personal de lo frágiles que pueden ser las relaciones humanas, nos cuesta creer que no hay separaciones. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos experimentado el dolor de alguien que ha abierto una brecha entre nosotros y un amigo, o nosotros y un ser querido? Alguien se interpuso allí y fue devastador. Tal vez una persona se interpuso y destrozó tu matrimonio. O tal vez esa persona se interpuso y causó un distanciamiento entre tú y un
muy buen amigo que tenías, o entre tú y un hermano tuyo, una hermana tuya. Entonces, haber pasado por ese tipo de experiencia te puede llevar a preocuparte de que tal vez el amor de Cristo tenga algunas condiciones, o que tal vez alguien o algo puede interponerse entre ti y el amor de Cristo. Y por eso quizás vives con miedo y no puedes confiar verdaderamente y completamente en el amor de Cristo. Ahora, es frente a esas dudas y esos miedos que Pablo presenta una lista de suposiciones aquí. Y cada una de ellas tiene una sola respuesta. Nada nos separará del amor de Cristo. Y para que esa verdad quede más firme en nuestros corazones, Pablo nos lleva aquí a pensar en 4 áreas, 4 aspectos del amor de Cristo en los versos 35 al 39. Primeramente nos habla del realismo del amor de Cristo, del realismo, de lo real que es. ¿Y por qué digo esto? Porque el tema del amor, ustedes saben muy bien esto, suele asociarse con la insensatez. Gracias a Hollywood y compañía limitada, nuestra idea distorsionada es que el amor vuelve loca a las personas. Las personas deliran cuando están enamoradas. Las personas enamoradas son tontas, que hacen tonteras por amor. Así como muchos piensan. Pero nosotros tenemos que resistir a esa tentación, resistir a esa noción moderna cuando se trata de entender la enseñanza bíblica sobre el amor de Cristo hacia su pueblo. Porque conocer su amor en nuestras vidas no es una vía de escape de la realidad, de la dura realidad. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es real. Fíjense los versos 35 y 36, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Pablo aquí menciona tribulación. Tribulación, una palabra que en el idioma original tiene la idea de presión, de ejercer presión. Esa presión que se ejerce sobre las uvas cuando tú las exprimes, ¿verdad? Y se refiere entonces al peso aplastante de los días difíciles, que pesa sobre los hombros. Es una presión externa que está allí, aplastándonos. Pero para igualar esa presión externa, Pablo también menciona la angustia, que es la presión interna, la que viene de adentro. Y esta palabra angustia resalta el trauma emocional causado por circunstancias adversas que están más allá de nuestra capacidad de poder cambiar. Como la carga psicológica. Ahí está. Luego Pablo menciona persecución, es decir, el sufrimiento causado por nuestra fe. Por ser cristianos nos persiguen. Luego habla de hambre, habla de la exposición de la desnudez, de la amenaza del peligro, y también habla de la inminente posibilidad del martirio cuando menciona la espada. Y luego él cita el Salmo 44 en el verso 36. Por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para matadero. Fíjense, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está resaltando la normalidad del sufrimiento, especialmente en un mundo hostil, en un mundo que se opone a Cristo y a su gobierno. Y Pablo está diciendo aquí, este mundo que ustedes conocen es como un enorme matadero. No es una descripción linda, pero coincide con los hechos, porque el pueblo de Dios sufre. Y ese es el punto central del Salmo 44 que
Pablo cita aquí, el pueblo de Dios sufre. Así que cuando Pablo habla del amor de Cristo, fíjese, no nos está invitando a una fantasía delirante, no nos está invitando a hacer una especie de simulación de que todo está bien, pero en realidad no está bien. O tampoco nos está diciendo esto es una forma de escapismo, arráncate de la realidad y cree en esto. No, nada de eso. No está tapando las heridas, no está tapando las grietas en nuestra vida, no está huyendo, está enfrentando las cosas duras directamente. Está hablando de la presión externa, de la presión interna, del sufrimiento causado por el odio del mundo, por los desastres naturales, por las desgracias económicas. En el fondo, ese es el mundo real, dice Pablo. El mundo de las lágrimas, el mundo de las enfermedades, el mundo de las pérdidas, del dolor y de la muerte. Y en un mundo así, pregunta Pablo, ¿se desmorona el amor de Cristo? ¿Puede la fuerza de la hambruna romper el dominio del amor de Cristo por ti, por su pueblo? No, dice Pablo, no. Por eso dice en el verso 37, más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense el lenguaje de Pablo aquí. Él dice, somos más que vencedores. Más que vencedores. 3 palabritas en español para traducir una sola palabra en el idioma original. Esa una sola palabra en el idioma original podríamos traducirla como hiperconquistadores. Somos superconquistadores. Eso dice. No nos limitamos a lograr una victoria por aquí, una victoria por allá. No. Si eres objeto del amor salvador de Cristo Jesús, obtienes victoria total, obtienes victoria absoluta, eres un superconquistador. Pero, insisto, pongan sus ojitos, verso 37, y notemos el contexto de esa victoria. Hay que ser muy preciso acerca de lo que Pablo realmente está diciendo aquí. Pablo no está diciendo que el amor de Cristo nos rescata de cada prueba. No está diciendo eso. No es que el amor de Cristo nos saque de la tristeza, nos saque de la enfermedad, nos saque del sufrimiento, como algunos andan diciendo por allí. A menudo, ¿verdad? En su gracia y bondad, Dios nos saca de esas cosas y nos restaura, porque Él elige hacerlo de esa manera. Pero esa no es la escena de victoria que Pablo tiene en mente aquí. Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde nos amó? En todas estas cosas, dice. En todas estas cosas. Entonces, por favor, presten atención. Les pido atención un momento más. La pregunta del verso 35, ¿quién nos separará? Nos lleva a lo siguiente. Y eso no implica una lista de circunstancias abstractas que podrían pasar, podrían no pasar. No. Nos lleva a la tribulación, a la angustia, a la persecución, al hambre, a la desnudez, al peligro y la espada. ¿Se entiende? O sea, ¿quién nos separará? Nos lleva a esperar una lista de enemigos personales que intentan hacernos daño, que intrigan de manera deliberada para destruirnos. Entonces, ¿cómo podemos poner estas dos cosas juntas? Los enemigos personales, es decir, el quien está tratando de separarnos, y estas circunstancias como tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre. Bueno, al plantearlo de esta manera, el punto de Pablo es el siguiente. Para los cristianos, estas circunstancias difíciles que él registra aquí se convierten en el campo de batalla entre el creyente y los grandes enemigos de nuestra alma. ¿Has descubierto eso en tu propia experiencia? El diablo busca
cualquier circunstancia adversa en tu vida y aprovecha esa oportunidad para hacer todo lo posible a fin de descarriarnos de nuestra fe y de nuestra seguridad en Cristo. Cada dolor en tu vida, cada sufrimiento trae tentaciones únicas, ¿no es verdad? Pero el verso 37 nos enseña que si bien las pruebas, si bien las luchas, si bien las penas, si bien las pérdidas pueden ser el campo de batalla, el amor de Cristo ya ha derrotado a nuestro enemigo. Por lo tanto, no tenemos peligro, no corremos ningún peligro. Ahora es cierto que no siempre nos vamos a sentir victoriosos, pero cuando la obra haya terminado y finalmente seamos glorificados en la presencia de nuestro Dios, yo estoy seguro que vamos a mirar atrás a nuestra vida, a esos momentos de nuestra propia historia donde la batalla fue muy intensa, cuando nuestros sufrimientos fueron realmente agudos y difíciles, y veremos con nuevos ojos las formas en que el Señor nos guardó, nos sostuvo, nos preservó y no nos soltó hasta el fin. Fíjense, la promesa no es que siempre nos sentiremos felices, que estaremos sin ninguna preocupación. Esa no es la promesa. La promesa es que si el amor de Cristo reposa sobre nosotros y hay una guerra espiritual que está allí, nada podrá vencernos. Más bien, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él te sostendrá con fuerza. Puedes perder una batalla aquí, otra allá, pero la guerra ya fue ganada. Has vencido en el Cristo que te ama. Tenemos entonces la realidad del amor de Cristo. Segunda cosa, tenemos aquí el recuerdo del amor de Cristo, el recuerdo del amor de Cristo. Fíjense que en el verso 38, Pablo pasa a hablar en primera persona, por lo cual estoy convencido, dice. Yo estoy convencido, dice Pablo. Él está hablando desde lo más profundo de su propia convicción que ha sido moldeada, convicción que ha sido formada por su propia experiencia personal. ¿Se acuerdan cómo él en 2 Corintios capítulo 11 detalla allí todo lo que ha sufrido? Naufragios, latigazos, le pegaron con barra, lo metieron preso, todo lo que él sufrió. O sea, le está hablando de su propia vida. Y cuando él le dice entonces a los romanos que el amor de Cristo no puede ser derrotado, cuando insisten que deben estar seguros, que están a salvo en el amor de Cristo sin importar las dificultades, las pruebas, ¿qué está diciendo Pablo? Mírenme a mí, yo soy una manifestación viva de esta verdad. Yo lo sé porque lo he vivido. Tercera cosa, Pablo nos habla acá de la fuente del amor de Cristo. El amor de Cristo fluye de una fuente en particular, verso 37, más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Prestemos atención a esta última frase. Pablo ya dice en el verso 35, nada nos separará del amor de Cristo. Y después en el verso 39, él dice, nada en toda la creación nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en ambos casos está claro que el amor de Dios es una realidad presente, firme, estable, eterna, duradera, perdurable. Y ese es el énfasis del pasaje. Jesús, quien te ha amado desde la eternidad, te amará por toda la eternidad y nada puede cambiar eso. Luego, ¿no es interesante que aquí en el verso 37 Pablo usa el tiempo pasado? Fíjense, más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice. Por medio de aquel que nos amó.
Pablo tiene en mente aquí un momento específico, un momento culminante en la historia, cuando el amor de Dios en Cristo Jesús fue derramado de manera particular y única. ¿De qué está hablando? De la cruz. De la cruz. Allí Él nos amó y se entregó por nosotros. El amor de Cristo por ti, querido hermano, querida hermana, no es una emoción irracional, momentánea. No es meramente un sentimiento. No es un sentimiento fugaz e inestable. Él te ha amado a través de los golpes que sufrió, a través de las burlas que experimentó, a través de las espinas en su frente. Él te ha amado bajo el látigo romano. Te ha amado hasta los clavos en sus manos y en sus pies. Él te ha amado cuando todos lo abandonaron. Él te ha amado bajo la oscuridad de la ira y maldición de Dios derramada sobre tu pecado, sobre mi pecado. Él nos amó hasta la muerte. Y ese amor aseguró tu perdón, tu paz, tu pureza. Ese amor pagó tu pena y ese amor aseguró tu perseverancia. Y la razón por la que estás seguro en el amor de Cristo ahora mismo, en medio de cualquier crisis que puedas estar experimentando, es por causa del amor de Cristo por ti en ese momento de crisis máxima que fue la cruz. Y cuando Pablo describe que ninguna prueba, ningún sufrimiento, ningún dolor puede romper el amor de Cristo por su pueblo, él confía en ello. Por eso él dice, estoy convencido, estoy seguro. Y ojo, no en última instancia porque lo haya experimentado personalmente, aunque sí lo experimentó, ya lo dijimos, pero él está convencido que el amor de Cristo es un amor crucificado. Es decir, llega a tales extremos para asegurar tu liberación, dice Pablo. Fluye este amor desde el Calvario hacia nosotros. Tiene su fuente este amor en la cruz. Y finalmente Pablo aquí menciona la extensión del amor de Cristo. Está diciendo, ¿hay alguna profundidad de dolor, de pena o pérdida a la que puedas descender más allá del alcance del amor de Cristo? ¿Pueden tus pruebas aumentar en intensidad hasta tal punto que el amor de Cristo ya no pueda competir con ellas? Mira los versos 38 y 39. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo aquí estructura su mensaje en torno a pares opuestos. Y estos contrastes son usados simplemente para señalar lo siguiente: de polo a polo, de un extremo a otro, de horizonte a horizonte, el amor de Cristo se sostiene firmemente. Entonces, desde cualquier perspectiva que nosotros elijamos examinarlo, el amor de Cristo es suficiente para salvar y para asegurar nuestra salvación. Ese es el mensaje de Pablo. Y de hecho Pablo dice que no hay nada ni nadie en toda la creación que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y eso significa que yo puedo cantar con total convicción, con todo mi corazón, desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy. Mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Querido, querida, estás
completa, absolutamente seguro en el amor de Cristo. Tu seguridad no debe basarse en tu fuerza, en tu bondad, en tu amor, ni siquiera en tu fe en Jesús. Tu seguridad se basa, en última instancia, en la fuerza del amor de Jesús por ti. Y no hay poder en toda la creación que sea más poderoso que Jesús. Queridos, ya para estar concluyendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Crees eso realmente? ¿Lo crees con todo tu corazón? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Existe algo o alguien que nos pueda apartar del amor de Jesús? No, no existe nada en toda la creación que pueda apartar a un creyente del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero recuerda que todas estas bendiciones son para aquellos que están en Cristo, que están en Jesús. Así que te pregunto, ¿estás en Él? ¿Eres de Cristo? ¿Es Cristo tu Señor y tu Salvador? Oremos.